Adriana nunca imaginó que un día ordinario, como aquel en que se dispuso a hornear galletas, se transformaría en una experiencia que la marcaría para siempre. Mientras batía la masa, un ruido proveniente del exterior llamó su atención. Al asomarse por la ventana de la cocina, vio a un niño pequeño, de cabello desordenado y ropa sucia, escabulléndose por su jardín. Inicialmente, la sorpresa se tornó en enojo, pero cuando se dio cuenta de que el niño estaba llenando su mochila con lo que parecía ser comida, la curiosidad dejó paso a una profunda preocupación. Sin pensarlo dos veces, decidió seguirlo. Con cada paso que daba más allá de su casa, el corazón de Adriana latía con fuerza, preguntándose qué haría si el niño la descubriese. El niño, que pronto identificó como Mateo, parecía moverse con rapidez y urgencia. Adriana lo siguió hasta una casa abandonada, con paredes desmoronadas y ventanas rotas. A medida que se acercaba, notó que había un segundo niño, una niña, asomando la cabeza, detrás de una puerta entreabierta. El miedo a ser vista se mezcló con la compasión. ¿Qué hacían allí? Algo dentro de ella la empujó a acercarse, a intentar comprender. En ese momento, su vida dio un giro inesperado. Los niños la miraron con una mezcla de desconfianza y sorpresa, pero al ver que no llevaba malas intenciones, se sintieron algo más cómodos. Adriana se arrodilló para hablar con ellos y se dio cuenta de que, bajo esa apariencia de desamparo, había una fortaleza en sus ojos, un resplandor que comunicaba su voluntad de sobrevivir. Mateo, se enteró más tarde, había estado cuidando de su hermana menor, Susana, desde que un incendio arrasó su hogar y se llevaron a sus padres. La historia la quebró. El dolor que llevaban era imposible de ignorar. En ese instante una chispa de compasión encendió su determinación de ayudarles. Había una conexión fugaz, pero intensa, donde ambos niños se convirtieron en algo más que simples desconocidos. Eran dos almas perdidas en un vasto mar de dolor. Decidió que no podía dejarlos solos. Con el tiempo, descubrió que este acto de bondad sería solo el principio. Adriana asumió el papel no solo de salvadora, sino de protectora. Brindó a los niños un refugio en su hogar y les ofreció comida, pero sus pensamientos estaban plagados de dudas. Cada pequeño acto de generosidad la acercaba más a un dilema moral. Tenía que involucrarse en algo que podría terminar siendo más complicado de lo que jamás imaginó. ¿Debería llamar a la policía? ¿Sería eso realmente ayudarles? Su cabeza estaba llena de preguntas, pero su corazón le decía que debía seguir adelante, encontrar respuestas antes de tomar decisiones precipitadas. A lo largo de esa tarde, los niños empezaron a abrirse. Hablaron sobre el miedo constante que sentían, la incertidumbre de no saber qué pasaría con ellos si alguien descubriese su situación. Adriana escuchó en silencio, sintiendo cómo crecía el nudo en su pecho. Aquellos dos niños, enfrentándose a una tragedia inimaginable, dependían de ella. En medio de todo eso, conoció a Carlos, el padre de Mateo y Susana, quien apareció de repente una noche, su rostro lleno de desesperación, pero también de un aire conocido que hizo retroceder a Adriana unos pasos. La historia que él contó era aún más compleja de lo que esperaba. Su regreso estaba envuelto en engaños y decisiones desesperadas. Carlos había estado tratando de proteger a sus hijos, pero la vida lo había llevado por caminos oscuros. Un fraude de 1900 seguros había borrado su vida anterior. Adriana sentía una mezcla de rabia y compasión al escucharlo. Había un peso sobre sus hombros que no podía ignorar. Un hombre intentando recuperar lo que había perdido, pero a costa de todo lo que creía justo. Sin embargo, a pesar de eso, algo en la forma en que Carlos miraba a sus hijos la hizo dudar de su desconfianza. ¿Era un padre que había cometido errores o un criminal sin redención? A cada respuesta, su propia historia se complicaba. El día se
Volvió más agobiante cuando un detective apareció en la escena olfateando posibles irregularidades. Adriana sintió que su mundo se desmoronaba. Tenía tanto miedo de que la solidaridad hacia ese pequeño grupo de sobrevivientes fuese su perdición. Carlos, sintiendo la amenaza cada vez más cerca, tomó una decisión audaz: entregarse a la policía. Era su último intento por proteger a Mateo y Susana, incluso si eso significaba sacrificar su libertad. Adriana se sintió desgarrada. Por un lado, quería ayudar, pero por el otro, el resentimiento hacia Carlos por su pasado nunca la había dejado. A medida que la hora de la entrega se acercaba, Carlos le hizo una extraña solicitud. Debían ir a un lugar donde los pájaros cantan al revés. Su tono era casi un susurro, cargado de significado que Adriana no alcanzaba a comprender completamente. En ese instante, la vida de los niños pendía de un hilo, y ella se sumergió en la confusión de sus propios sentimientos, completamente fuera de lugar. En medio de su tormenta emocional, había un atisbo de esperanza. Cuando finalmente llegaron al lugar mencionado, la atmósfera cambió drásticamente. En lugar de un refugio en la naturaleza, ahí, frente a ellos, se materializó la figura de Mercedes, la madre de los niños, que todos creían muerta. El reencuentro fue electrizante, como un relámpago en una tarde serena. La historia de Carlos cobró sentido, y con ella un torrente de emociones fluyó por el aire. Había tanto amor perdido, tanto dolor compartido, y al mismo tiempo un brillo de esperanza que iluminaba el camino por delante. Fue un momento donde toda la confusión y el sufrimiento parecieron encontrar su propósito. Adriana observó, atónita, mientras ese pequeño milagro se desataba ante sus ojos. El reloj no se detuvo. Estaban viviendo la culminación de una serie de decisiones implacables y comportamientos humanos entrelazados. Pero justo cuando la tensión parecía aliviarse, la realidad volvió a golpear. Carlos, decidido en su sacrificio para proteger a su familia, hizo su vida más difícil al entregarse. Mientras la policía se acercaba en busca de respuestas, Adriana se sintió perdida, sin saber si había tomado las decisiones correctas. Al mirar a los niños, dejando atrás la confusión de su nuevo papel, entendió que en ese instante, rodeada de ellos y de Mercedes, estaban creando un nuevo camino, un nuevo significado para el concepto de familia. Encontraron no solo la unión, sino el potencial de redención en medio del caos. Y entonces, cuando menos lo esperaban, la historia de su vida cambió para siempre. Todo lo que habían enfrentado y soportado parecía ser parte de una extraña e inevitable conexión que no podía explicarse, así como no podían explicar lo que sucedió luego. Y así, todo dejó de existir. Aunque el eco de aquella experiencia resonara en sus corazones y la prometedora luz de la esperanza quedara suspendida en el aire como un susurro que aún perdura. Si Adriana se sentía abrumada por la mezcla de emociones que la envolvía, la revelación de que Mercedes estaba viva provocó en ella una ráfaga de alegría, pero también una profunda confusión. Las expectativas de ser la madre adoptiva de Mateo y Susana estaban en juego, y de repente su papel se complicó de maneras que no había anticipado. Observó cómo Carlos se apresuraba a abrazar a Mercedes, sintiendo un torbellino de celos y tristeza al mismo tiempo. Había estado construyendo un vínculo basado en la confianza, y ahora todo parecía desmoronarse. Mientras los niños observaban con ojos desbordantes de esperanza, Adriana supo que debía encontrar su voz en medio de la conmoción. Se acercó a ellos con una determinación renovada. «Pueden tener la familia que siempre han merecido», empezó a decir, tratando de mantener la calma. Mercedes, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Hemos pasado por tanto juntos.
Ahora necesitamos entender qué nos ha traído aquí, respondió con suavidad. La tensión aumentó cuando la policía llegó al lugar, y Carlos, consciente de que su pasado lo perseguía, comenzó a alejarse de su familia. Adriana sintió que su corazón se rompía al ver a los niños, especialmente a Susana, aferrándose a su padre. «Papá, no te vayas», suplicó la pequeña con una voz temblorosa. Carlos, con la voz cargada de emociones, apenas pudo contener las lágrimas. «Siempre estaré con ustedes, aunque no pueda estar físicamente. Tienen que ser fuertes», dijo, mientras se iba de la mano con la incertidumbre del futuro en sus hombros. Adriana se volvió hacia Mercedes, sintiendo la conexión instantánea de quienes habían luchado por sus seres queridos. «¿Cómo has estado? ¿Por qué no regresaste antes?», preguntó, su voz suave pero demandante. Mercedes, con un aire de tristeza, compartió su historia de supervivencia. Había estado atrapada en una red de mentiras y manipulación, forzada a esconderse para asegurar que sus hijos estuvieran a salvo. La angustia en sus ojos era palpable, y Adriana sintió empatía por la madre que había luchado en silencio. Las horas siguientes se convirtieron en un flujo constante de emociones e interrogantes. Las autoridades, luego de la búsqueda incesante, estaban más interesadas en los aspectos legales que en el bienestar de la familia. La situación se intensificó y Adriana decidió que debían salir de ahí lo más pronto posible. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos un plan», propuso con firmeza. Con una mirada resuelta, Mercedes asintió. Juntas comenzaron a idear su escape, buscando un lugar seguro donde pudieran comenzar de nuevo. Movidas por un sentido de urgencia, Adriana, Mercedes, Mateo y Susana se despidieron del lugar que había sido su refugio temporal y caminaron hacia la salida. Sabían que se dirigían a un futuro incierto, pero la esperanza brillaba en sus corazones. Al cruzar la puerta, la sensación de libertad se mezcló con el temor de lo desconocido, pero juntas estaban listas para enfrentarlo. Mientras se alejaban de la casa abandonada, el grupo se detuvo al ver una pequeña cabaña en la distancia. «Podríamos refugiarnos allí por un tiempo», sugirió Adriana, buscando un nuevo camino donde no tuvieran que mirar hacia atrás. Con un asentimiento, Mercedes guió a los niños hacia la cabaña, sintiendo que, a pesar de los obstáculos, estaban dando pasos hacia la sanación. En su nuevo refugio, comenzaron a reconstruir sus vidas. Era un lugar humilde, pero lleno de promesas. Adriana asumió la responsabilidad de cuidar de Mateo y Susana, mientras que Mercedes luchaba por encontrar un trabajo que les permitiera sostenerse. Con cada día que pasaba, la relación entre ellas se fortalecía. Adriana se sintió más unida a sus nuevas hijas y madre, compartiendo risas y lágrimas que se eligieron a medida que superaban las adversidades juntas. La situación no era fácil, y la sombra del pasado seguía acechándolos. Los recuerdos del incendio, de la pérdida, de las decisiones difíciles, mantenían una notable fragilidad en su nueva vida. Sin embargo, al sentarse alrededor de la mesa a compartir la comida, una risa espontánea estalló entre ellos, llenando el aire de una energía vibrante que hacía tiempo no sentían. La conexión fue más fuerte que nunca, y aunque cargaban con el dolor, también hallaban momentos de ligereza. Pero el pasado no se desvanecía fácilmente. La policía había comenzado a hacer revisiones periódicas en la zona, buscando pistas sobre Carlos y los niños. Cada timbre de la puerta hacía que el corazón de Adriana se detuviera un instante. Temía que los encontraran. No era solo el miedo a la ley, sino la amenaza de perder a aquellos a quienes había llegado a amar profundamente. Era una batalla constante entre el deseo de proteger a la familia y la invención de nuevas formas de salir adelante. Mercedes enfrentó una crítica profunda en su interior.
Se sentía culpable por haber puesto en peligro la vida de sus hijos. Adriana la escuchaba y la apoyaba, recordándole que en ese momento todas eran parte de un nuevo comienzo, que su amor mutuo las cuidaría. Pero la falta de respuesta legal a la situación de Carlos las mantenía a todas inquietas. Comenzaron a buscar asesoría legal, infiltrándose en un mundo aún más complicado, donde cada decisión contaba. Al entrar en el mundo legal, conocieron a un abogado compasivo que se interesó genuinamente en su caso. «Es fundamental que ustedes permanezcan unidas», les dijo, instando a la familia a mantener su frente unido. Adriana, Mercedes, Mateo y Susana se sintieron más fuertes ante la adversidad, dispuestas a luchar por su familia y su futuro. Aquel abogado no solo se convirtió en su defensor, sino que también les ofreció una nueva visión optimista. A medida que las semanas se convirtieron en meses, encontraron en su cotidiano una rutina que les ofrecía seguridad. Cada tarde, después de la escuela, Mateo y Susana regresaban con los ojos brillantes, llenos de historias sobre lo que habían aprendido. Las risas resonaban en la cabaña simple que ahora era su hogar. Juntas, habían creado un santuario de amor y esperanza, donde la memoria de los que habían perdido seguía viva, pero ya no pesando como antes. Eventualmente, llegó el día en que Carlos fue liberado tras haber enfrentado su sentencia. Adriana no sabía si estaba lista para enfrentarlo de nuevo. Había construido su vida en torno a un nuevo tipo de familia, y la presencia de Carlos podía cambiar esa dinámica. La angustia la invadía. Podría perder lo que tanto había luchado por salvar. Pero en su corazón sabía que su amor por los niños era lo más importante. Cuando finalmente se encontraron, fue un momento cargado de emociones. Carlos entró en la cabaña con miedo y tristes expectativas, el peso de su pasado aún presente sobre sus hombros. «¿Están bien?», preguntó con voz temblorosa al ver a sus hijos. Ellos corrieron a abrazarlo, sintiendo que, a pesar de todo, su amor seguía existiendo. A un lado, Adriana lo observó, su corazón dividido entre el resentimiento y el entendimiento. Las semanas posteriores fueron un desafío. Carlos intentó reintegrarse a la vida de sus hijos, y Adriana luchó por mantener el equilibrio entre su propia vida y la nueva realidad que se estaba formando. La familia se convirtió en un delicado examen de perdón y aceptación, mientras que el pasado se entrelazaba con el presente. La lucha no terminó. El amor y los conflictos coexistían, y todos debían aprender a navegar en esas aguas inciertas. Al final, la red de complicaciones que habían tejido se volvió más resistente. Adriana, Mercedes, Mateo, Susana y Carlos comenzaron a construir una familia redefinida. A pesar del dolor, sabían que podían enfrentar juntos cualquier tormenta. Firman la promesa de no dejar que el pasado los separase, de abrazar el presente y construir el futuro. El camino sería largo, pero la esperanza se mantendría como la luz que los guiaría hacia adelante, donde cada día era una nueva oportunidad para seguir sanando y amando. Ya Adriana se despertó una mañana con una sensación de inquietud en el estómago. Miró por la ventana y vio los primeros rayos de sol filtrándose entre los árboles, iluminando el sendero que conducía a la cabaña. La vida había comenzado a estabilizarse, pero el eco de los problemas pasados aún resonaba en el aire. Mientras preparaba el desayuno, la risa de los niños llenó el espacio. Mateo y Susana estaban jugando a un lado de la mesa, disfrutando de su nuevo hogar y de la pequeña rutina que habían construido. Sin embargo, la preocupación de Adriana era constante. Carlos había estado tratando de recobrar su lugar como padre, pero había momentos en que la tensión podía sentirse en el ambiente. El recuerdo de su traición seguía latente,
y sus acciones aún estaban cargadas de las sombras de su pasado. Ese día, después de la escuela, decidieron dar un paseo por el bosque cercano. Susana, con su energía contagiosa, lideraba el grupo, mientras Mateo la seguía de cerca, protegiéndola como siempre. Adriana caminaba un paso detrás, observando a los niños disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Mercedes iba a su lado, sonriendo, y por un momento, las preocupaciones se desvanecieron. La naturaleza parecía ofrecerles un refugio del caos del mundo exterior. Sin embargo, al regresar a casa, una figura desconocida apareció en la entrada de la cabaña. Era el abogado que les había ayudado en su caso. La ansiedad se apoderó de Adriana. ¿Qué noticias traía? ¿Iba a ser un cambio que afectaría su nueva vida? Al ver la expresión del abogado, un escalofrío recorrió su columna vertebral. «Necesito hablar con ustedes. Es importante», dijo, y la urgencia en su voz la hizo sentir que algo grave estaba sucediendo. Los niños, sintiendo la tensión, se alejaron, y Adriana, Mercedes y Carlos se reunieron a su alrededor. «Han surgido nuevos detalles sobre el caso de Carlos», comenzó el abogado, y aunque cada palabra parecía resonar con fuerza, Adriana sintió cómo su corazón se encogía. Las palabras fluyeron, revelando que podían enfrentar nuevamente un proceso judicial si el fraude era reabierto. La posibilidad de que Carlos tuviera que volver a la cárcel se cernía sobre ellos, una nube oscura que se precipitaba sobre su nuevo comienzo. «Esto no es solo un problema que afecte a Carlos, podría cambiar la vida de los niños», continuó el abogado, y con cada frase el pánico se desató en el pecho de Adriana. Era el miedo a perder todo lo que habían construido juntas. Al final de la conversación, Carlos se sintió hundido en la culpa, consciente de que había arrastrado a su familia a otro lío debido a su pasado. «No puedo permitir que esto les afecte. Haré lo que sea necesario para protegerlos», dijo, su voz temblando, pero con una determinación feroz. La noche fue larga y tensa. Adriana se encontraba inquieta, luchando contra el insomnio, mientras los pensamientos tumultuosos pululaban en su mente. Cuando finalmente logró dormir, un sueño perturbador la despertó, un recordatorio de las llamas que habían consumido todo lo que conocía. A la mañana siguiente decidieron regresar a la escuela como si nada hubiera pasado, porque un nuevo día era la única constante que podían sostener. Sin embargo, antes de que tuvieran la oportunidad de salir, notaron que el abogado se acercaba de nuevo a la cabaña. Adriana sintió una punzada de ansiedad. «Por favor, necesito que confíen en mí», dijo, y la seriedad en su mirada hizo que los niños se quedaran quietos. «He encontrado una forma de contestar a la situación, pero requerirá que todos participen. Necesitamos un plan sólido para proteger a Carlos y, sobre todo, a los niños». Juntos comenzaron a concebir ideas. La reunión se extendió por horas, y a medida que hablaban, una sensación de empoderamiento comenzó a reemplazar la desesperanza. Formarían un frente unido. Mientras tanto, Carlos se sentía en el centro de una tormenta, y su relación con Adriana se tensaba. Una noche, tras una larga discusión, ella se dio cuenta de que necesitaba espacio para procesar sus propios sentimientos. Se aventuró a dar un paseo por el bosque, buscando la claridad que anhelaba. La brisa en su rostro la calmó, y los susurros de la naturaleza comenzaron a ofrecerle paz. En esos momentos, la contemplación sobre lo que era realmente importante la llenó de determinación. Volvió a la cabaña con una claridad renovada. «Carlos, no podemos continuar así», le dijo con un tono decidido. «Debemos trabajar juntos por los niños, dejar de lado nuestros resentimientos y construir algo nuevo. Ellos necesitan un hogar. Vamos a ser un equipo, pero debe ser un esfuerzo conjunto». La mirada en los ojos de Carlos denotaba comprensión y aceptación.
Era hora de enfrentar los demonios que les habían perseguido. Con una nueva resolución, decidieron buscar asesoría de terapia, conscientes de que curar a la familia requeriría aprender a perdonarse mutuamente. Las sesiones de terapia se convirtieron en una parte fundamental de sus vidas. A pesar de que al principio era incómodo enfrentarse a sus sentimientos, permitieron que la comunicación fluyera. Durante una de las sesiones, Charlotte, la terapeuta, les ayudó a entender la importancia de las heridas que cada uno había llevado y cómo podían transformarse en fuentes de fuerza. Era esencial que todos tuvieran voz y reconocimiento en su nuevo camino. Los niños, observando el esfuerzo de sus padres por sanar, se sintieron cada vez más seguros, como si el amor, la comprensión y la empatía empezaran a ocupar más espacio en la cabaña. A medida que pasaban las semanas, la vida continuó avanzando con sus altibajos. Las noticias sobre el reabierto caso del fraude seguían persiguiéndolos, pero Adriana y Carlos comenzaron a sentirse más estables al lidiar con los problemas. En una reunión, Carlos hizo una promesa a Mateo y Susana. «Voy a ser el padre que merecen. Lucharé por ustedes sin importar lo que suceda en el futuro», dijo, con los ojos llenos de admiración y amor. Los niños le prometieron que siempre lo apoyarían. Sin embargo, el pasado nunca estaba muy lejos. Un día, mientras Adriana conducía a los niños a la escuela, el teléfono sonó. Era Charlotte, la terapeuta, informándoles sobre un avance en el caso que podría poner a Carlos en riesgo. El corazón de Adriana se detuvo por un instante. Necesitaba encontrar una manera de proteger a su familia, pero la incertidumbre del futuro comenzaba a nublar su esperanza. «Esto no puede seguir así. Debo actuar», se dijo a sí misma, sintiendo una nueva ola de determinación. Con el apoyo de Mercedes y después de buscar nuevas estrategias, decidieron organizar una reunión comunitaria para crear una red de apoyo para aquellos en situaciones difíciles. La idea era dar voz a aquellos que a menudo se quedaban en el silencio, tratando cuestiones como el abuso y la negligencia. Con esto, querían mostrar que la familia podía ser redentora, no solo para ellos, sino para otros que habían enfrentado adversidades similares. La comunidad respondió con calidez y la red se fue formando con amor y apoyo. La primera reunión se llevó a cabo en el parque del barrio, donde vecinos y amigos acudieron en busca de conexión, comprensión y calidez. La historia de Adriana y Carlos resonó en muchas otras personas, y los lazos comenzaron a fortalecerse. Juntos, comenzaron a trazar el futuro que ellos deseaban para sus hijos, uno donde las situaciones adversas podrían eliminarse mediante la solidaridad y el amor entre todos. Sin embargo, en medio de toda esta positividad, los medios de comunicación comenzaron a hacer eco de las historias que se habían tejido. Los reporteros llegaron a la cabaña en busca de la familia que se levantó de las cenizas. Adriana, sintiendo el peso de la presión y la exposición, se sintió abrumada de nuevo. En un momento de toma de decisiones crucial, preguntó a la familia, «¿Están listos para esto? Este puede ser un paso hacia la sanación pública, pero también significa abrirse al juicio de otros». Los niños, con una sabiduría inesperada en sus ojos, le aseguraron que estaban listos para luchar juntos. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie de entrevistas y apariciones públicas. Carlos tomó un papel más proactivo, demostrando su compromiso con la familia y construyendo una imagen renovada con la ayuda de Adriana. Lo que antes había sido una carga se convirtió en una luz de esperanza para muchos en su comunidad. Gracias a la atención mediática, comenzaron a recibir propuestas de ayuda y personas se acercaban con un solo deseo: contribuir a una fundación que apoyara a las familias en situaciones de riesgo. La idea de fundar una ONG se empezó a gestar en medio de conversaciones,
y cada día que pasaba se sentían más motivados. Con el tiempo lograron reunir a otras familias necesitadas y juntos comenzaron a organizar eventos para recaudar fondos y ofrecer talleres de apoyo emocional. La familia se volvió un símbolo de resiliencia y unidad. El trabajo en conjunto fue sanador y Adriana se dio cuenta de que las dificultades del pasado se transformaban en oportunidades para ayudar a otros. La vida en la cabaña continuaba su camino, y lo que había estado en peligro se hacía más fuerte cada día. Mientras la luz del atardecer iluminaba su hogar, Adriana miró a su familia. Mateo y Susana estaban riendo, Carlos abrazando a Mercedes entre risas, y una cálida sensación llenó su corazón. Gracias a la unión, los antiguos temores iban disipándose, y lo que había comenzado como una historia de pérdida se había convertido en un relato de redención y amor. En su nueva vida, Adriana había encontrado su lugar como madre, amiga y líder, demostrando que incluso en la oscuridad, el amor siempre podía florecer. Adriana despertó con el sonido del canto de los pájaros, un nuevo día que prometía ser lleno de desafíos y oportunidades. Se levantó con la decisión de hacer que ese día contara no solo para ella misma, sino para toda su familia. Mientras preparaba el desayuno, reflexionó sobre la reunión que tendrían más tarde, donde discutirían los últimos planes para la nueva ONG que habían comenzado a construir. A medida que la familia se reunía en la mesa, el ambiente era alegre y lleno de energía positiva. Los niños compartían sus anécdotas del colegio, mientras que Carlos y Mercedes intercambiaban sonrisas cómplices. Adriana sintió una oleada de gratitud y esperanza al ver cómo se había transformado su vida en tan poco tiempo. Después de desayunar, se reunió con el equipo de la ONG. La primera reunión en el parque había sido un éxito, y muchos se habían comprometido a colaborar. Habían encontrado un local disponible que podían usar como centro de apoyo, donde ofrecerían talleres, asesoramiento y asistencia legal para familias en crisis. La idea crecía y cobraba forma, y Adriana sentía que estaban construyendo algo significativo. Los miembros del equipo, compuestos por otras familias que habían enfrentado dificultades similares, aportaron ideas valiosas y se sintieron más que conectados a la causa. Era reconfortante saber que no estaban solos en esta lucha. Mientras tanto, la presión mediática seguía aumentando. La historia de su familia, de cómo habían superado sus problemas, había inspirado a muchas personas, pero también había atraído a quienes deseaban aprovecharse de su vulnerabilidad. Adriana y Carlos discutieron cómo manejar esa atención y asegurarse de que su mensaje se mantuviera auténtico a pesar de la expectación. Decidieron que era crucial seguir siendo transparentes sobre sus luchas y logros. Necesitaban recordar por qué habían comenzado todo esto y a quién realmente querían ayudar. Llegó el día de la inauguración oficial de la ONG. Adriana se sintió nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. Había trabajado arduamente y quería que ese evento inspirara a quienes asistieran. Preparó un pequeño discurso para compartir su historia, enfocándose en la importancia de la cohesión familiar. Al llegar al lugar, vio que había una multitud de personas esperando para apoyarlos. Familias enteras, jóvenes y figuras comunitarias se habían reunido, y las risas resonaban en el aire. Fue un momento abrumador ver todo ese apoyo. Adriana subió al escenario mirando a la multitud. Con la voz un poco temblorosa, comenzó a hablar sobre su viaje y las experiencias que les habían llevado a fundar la ONG. Había un aire de esperanza y solidaridad en el ambiente, y mientras ella hablaba, vio cómo las emociones se reflejaban en los rostros de la audiencia. A medida que compartía su historia, una conexión palpable se formó, uniendo a todos en la lucha por una causa común.
Los aplausos resonaron al final de su discurso y una sensación de que estaban haciendo algo poderoso se apoderó de ella. Día tras día, la ONG creció en popularidad. Las personas comenzaron a acercarse, buscando apoyo y formando una red de ayuda mutua. La familia dedicó muchas horas a trabajar en 1900 diferentes proyectos, organizando talleres de autoestima para jóvenes, clases de preparación profesional y seminarios sobre derechos legales. Adriana disfrutó viendo a las familias sentarse juntas, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente. Era hermoso ver cómo el dolor pasado podía convertirse en cánticos de esperanza. Sin embargo, no todo era sencillo. A medida que la ONG se volvía más conocida, se presentaron numerosos desafíos. Algunas voces críticas comenzaron a surgir, cuestionando la verdadera intención detrás de su proyecto. Existían quienes sentían que sería mejor mantener las distancias con los que habían traído problemas en el pasado. Adriana se sintió desalentada por las críticas. Podía comprender que había quienes desconfiaban, pero no podía permitir que esos comentarios afectaran su misión. Carlos la animó a seguir adelante. Recuerda por qué comenzamos esto. Estamos aquí para ayudar y hay muchas familias que realmente necesitan nuestro apoyo, le dijo con determinación. Un día, en una de las reuniones de la ONG, un grupo de jóvenes se acercó a Adriana. Eran adolescentes que habían estado en situaciones difíciles y querían hablar sobre cómo la ONG había impactado sus vidas. Contaron historias de dolor, de superación y cómo habían empezado a formar nuevas amistades. Sus palabras llenaron a Adriana de energía renovada. Este era el tipo de cambio que habían querido crear. Al final, esos jóvenes ofrecieron convertirse en voluntarios, dispuestos a ayudar a otros en la comunidad. Ver cómo la nueva generación respondía llenó a Adriana de optimismo. Las semanas se convirtieron en meses y la ONG continuó creciendo. Se llevaron a cabo eventos comunitarios, actividades en el barrio y sesiones informativas, y la comunidad empezó a reunirse en torno a la idea de solidaridad. Sin embargo, la sombra del pasado no estaba completamente alejada. Carlos aún enfrentaba su condena por el fraude de seguros, y aunque estaba libre, había momentos en los que la culpa lo asaltaba. Adriana lo observó en su introspección, preocupada por cómo eso podría afectarlo, así que insistió en asistir a más sesiones de terapia juntos, buscando herramientas para lidiar con esos pensamientos. Las sesiones se volvieron un espacio seguro donde podían compartir sus preocupaciones y trabajar en la construcción de su relación. Se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era lo que les había permitido avanzar hasta ahora. A través del apoyo de ambas partes, comenzaron a abrirse sobre sus miedos. Carlos se comprometió a seguir mejorando y fortaleciendo la relación con sus hijos, consciente de que ellos eran su principal motivación. El día de una sesión importante en la corte se acercaba rápidamente y la ansiedad llenaba el aire. Adriana sabía que este podría ser el momento en que las cosas cambiaran, o para bien o para mal. Decidieron que debían ir todos juntos, incluido Mateo y Susana, para que pudieran estar allí y apoyar a su padre. El día dio paso a un torrente de emociones y mientras se acercaban al edificio, todos sintieron un nudo en la garganta. Las manos de los niños estaban entrelazadas y Adriana apretó suavemente la de Carlos, ofreciendo su apoyo silencioso. Al llegar a la sala del tribunal, la tensión era palpable. El juicio se centraba en la posibilidad de que Carlos pudiera cumplir su sentencia en un programa de rehabilitación en vez de pasar tiempo en prisión. Adriana observó cómo su corazón latía con fuerza mientras escuchaban los argumentos de ambos lados. Sentía que su vida pendía de un hilo y deseaba que la justicia prevaleciera.
Finalmente, la jueza dictó la decisión. Carlos tendría que asistir a un programa de rehabilitación, pero podría mantenerse con su familia durante ese periodo. La liberación de tensión que sintieron fue abrumadora. Carlos abrazó a los niños y a Adriana. Lágrimas de alivio corrieron por su rostro. Aunque el camino seguiría siendo complicado, sabían que ese era un paso hacia la redención. Al salir del tribunal, su familia se sintió más unida que nunca. Habían enfrentado una prueba y terminado en una nota positiva, lo que les dio más poder para continuar su labor con la ONG. Con el tiempo, las cosas comenzaron a asentarse. Carlos asistía a su programa y trabajaba en reconstruir su vida, apoyado por su familia. Adriana estaba orgullosa de ver cómo se esforzaba por ser un mejor padre y marido. Ellos estaban construyendo una nueva vida, no exenta de dificultades, pero llena de amor y apoyo mutuo. Con la ONG en marcha, el sentido de propósito que sentían ayudaba a suavizar el dolor de lo que habían vivido. También comenzó a organizar eventos donde los medios de comunicación destacaban las historias de superación de otras familias, creando un renacer dentro de la comunidad. Un año después del inicio del proyecto, la ONG recibió un reconocimiento por su labor en la comunidad. Adriana, Carlos, Mateo y Susana asistieron a la ceremonia y sentaron su estatus como un pilar de apoyo para quienes enfrentaban adversidades. Al recibir el premio, Adriana supo que todo lo que habían pasado había valido la pena. Miraba a su familia y se sentía orgullosa de cada uno de ellos, de cómo habían sobresalido y se mantenían firmes incluso en los momentos más oscuros. Esa noche, mientras regresaban a casa, sentados todos juntos en el coche, la familiaridad de las risas resonaba como un eco de un nuevo comienzo. Carlos, que había permanecido al margen en muchas ocasiones, se volvió hacia los niños y les dijo: «Nunca olviden que a pesar de todo, siempre se puede encontrar la esperanza». Y esas palabras resonaron entre ellos y se grabaron en el corazón de cada uno. Adriana, mirando por la ventana, reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado. Con cada nuevo día, la familia se volvía más fuerte y unida. Juntos estaban creando un legado de esperanza y amor, dejando atrás un pasado que había dejado cicatrices, pero que también había forjado el camino hacia su nuevo futuro. Eran testigos de que, incluso en medio de la adversidad, había oportunidades para renacer y comenzar de nuevo. Todos los corazones latían al unísono, y así el viaje familiar se convirtió en un testimonio de la resiliencia del ser humano. Y aunque sabían que el camino aún sería largo, ahora estaban listos para enfrentarlo juntos, como una verdadera familia, dispuestos a abrir sus corazones al mundo y seguir adelante, siempre hacia adelante. Adriana se despertó una mañana con una sensación cálida en el pecho. La luz brillante entraba por la ventana y en su interior sabía que él era un nuevo día para su familia. Se levantó con una sonrisa, escuchando el cafezal chirriar mientras preparaba el desayuno. Mateo y Susana se asomaron al comedor, con sus pequeños rostros cubiertos de pereza pero iluminados, al ver a su madre. Las carcajadas resuenan en la casa, un signo de que la vida se había normalizado, y ese era un lujo del que todos disfrutaban. Mientras desayunaban, Adriana reflexionó sobre el evento que se celebraría esa tarde, el aniversario de la ONG. Habían transcurrido varios meses desde que habían comenzado, y la familia había sido parte crucial del crecimiento de la organización. Con cada taller y evento, habían inspirado a otras familias, y a su vez, habían aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. La conexión que habían forjado con los voluntarios y beneficiarios era innegable. La ONG se había convertido en un segundo hogar,
Carlos, quien había estado asistiendo a su programa de rehabilitación, se volvió más activo en la organización. Durante días había estado organizando la logística del evento. Quería que fuera especial, algo memorable para todos. «Prometo que este será el mejor evento que hayamos tenido», le dijo a Adriana mientras ella navegaba por los detalles finales. «Estoy seguro de que la comunidad asistirá en masa». Adriana sintió una ola de orgullo al verlo tan entusiasta. Había pasado por momentos difíciles, pero su dedicación ahora servía de modelo a seguir para tantos. Las horas pasaron volando y, cuando llegó la tarde, el parque se llenó de risas, música y una energía vibrante. Familias enteras se reunieron, trayendo bocadillos y haciendo que el evento tomara forma. Era un cuadro de unidad y amor. Adriana y Carlos compartieron la tarea de liderar el evento, dando la bienvenida a nuevos rostros, a aquellos que quizás no conocían su historia, pero que de alguna manera tenían la esperanza de encontrar un refugio. Mientras el evento avanzaba, los testimonios empezaron a surgir. Aquellos que habían experimentado dolor compartieron sus historias de lucha y superación. Y Adriana sintió que esas palabras resonaban con su propia experiencia. Había algo profundo en escuchar a otros hablar de sus batallas. Era un recordatorio de que la vida podía cambiar, que la esperanza siempre podía renacer. En un momento, Carlos tomó el micrófono y habló desde el corazón. «No soy perfecto. He cometido errores, pero he aprendido que siempre es posible levantarse. Gracias a mi familia y a esta comunidad por darme una segunda oportunidad». La ovación fue ensordecedora y Adriana sintió las lágrimas de alegría en sus ojos. La jornada estaba llena de actividades para los niños y adultos por igual. Desde juegos hasta charlas sobre salud mental, todos participaban con entusiasmo. El pequeño rincón de la esperanza que habían construido florecía ante sus ojos. Al caer la tarde, el evento culminó con una ceremonia de iluminación de velas, donde cada participante encendía su vela a medida que compartía un deseo. Adriana observó a Mateo y Susana sosteniendo sus velas, iluminando su mirada. Era un momento lleno de simbolismo, un recordatorio de que incluso en el caos era posible encontrar luz. La noche avanzaba y la comunidad se fue dispersando, dejando atrás la calidez de sus corazones. Adriana, Carlos y los niños se quedaron un rato más, observando cómo el último grupo de voluntarios recogía. En ese instante sintieron una profunda conexión con aquellos que habían compartido su viaje. Era la sensación de que habían construido algo hermoso, algo que superaba sus luchas personales. Se sintieron agradecidos por las lecciones aprendidas y por la familia que habían formado. Sin embargo, un nuevo desafío estaba por presentarse. Al día siguiente, Adriana recibió un mensaje de texto de Charlotte informándole sobre una reunión urgente relacionada con el caso de Carlos. La angustia volvió a apoderarse de ella. ¿Qué podría suceder ahora?, pensó mientras se preparaba para salir. Con el corazón en un puño, se dirigió al lugar de la reunión. Mientras tanto, Carlos se mantenía ocupado en sus actividades diarias, intentando no dejarse llevar por la ansiedad. Reuniéndose con Charlotte, Adriana sintió que el aire se volvía pesado. «Han surgido nuevas evidencias que alteran la situación de Carlos», le explicó Charlotte, manteniendo una expresión seria. Las palabras resonaron en la mente de Adriana. «¿De qué se trata?», preguntó con cautela. Charlotte continuó. «La fiscalía ha decidido reabrir el caso. Hay un testigo que puede complicar las cosas para él». Las preocupaciones comenzaron a aflorar, las preguntas incómodas que surgían sin respuesta. «¿Por qué ahora?», Adriana imploró entender. Charlotte le aseguró que harían todo lo posible por encontrar pruebas que demostraran la inocencia de Carlos. Cuando llegó a casa, no pudo evitar
sentir el peso de la tensión que se manifestaba en su pecho. Carlos, sentado en el sofá, con los niños jugando en el suelo, parecía tan ajeno a la tormenta que se avecinaba. Adriana se unió a ellos, intentando mantener la apariencia de normalidad mientras su mente corría a 1000 por hora. Habló con los niños y los animó a destacar en el día, pero en su interior la preocupación crecía, como un río que amenaza con desbordarse. Las siguientes semanas fueron un desafío. Carlos se volcó en su programa, decidido a no dejar que las dudas lo abrumaran. Adriana, por otro lado, se volvió una fuerza imparable. Se unió a Charlotte en su empeño por encontrar evidencia que pudiera ayudar a su esposo. Reunieron testimonios de personas que conocían a Carlos desde su infancia, esperando que esas voces pudieran ser la clave para salvaguardar su futuro. Cada vez que encontraban un pequeño indicio de esperanza, Adriana sentía que había un pedazo de luz al final del túnel. Pero cada nuevo obstáculo parecía más insuperable. Un día, mientras revisaban documentos antiguos de Carlos, Adriana hizo un descubrimiento inesperado. Se topó con un viejo compañero de trabajo de Carlos que había estado presente en el momento del fraude. Su nombre le sonaba familiar y tras investigar un poco, decidió contactar con él. Al explicarle la situación, el compañero mostró una disposición inusual para ayudar. Siempre supe que Carlos no era una mala persona. Solo se metió en algo reservado para salir adelante, dijo el hombre. Voy a testificar que él no estaba solo involucrado en eso. Había más personas detrás. Adriana, sintiendo una ola de alivio, comprendió que quizás su esposo podría no tener que enfrentar todo ese peso solo. Con este nuevo testimonio prometedor, el tiempo se convirtió en un enemigo al acecho. Las semanas se convirtieron en un caldo de cultivo para la ansiedad. Carlos, cada vez más ocupado con su programa, enfrentó el temor de que el caso se volviera a discutir. Los niños notaron la tensión y, aunque intentaron mantener el ambiente ligero, la sombra de la incertidumbre era palpable. Adriana, con cada actualización positiva, compartía la esperanza con la familia y promovía palabras de aliento para que todos se mantuvieran fuertes. Juntos se aferraron a la idea de que la justicia y el amor prevalecerían. Finalmente, llegó el día del juicio. Con la sala llena de personas que apoyaban a Carlos y la familia, Adriana sintió que su corazón latía con fuerza. Eran un grupo fuerte, y al mirar a los niños, se dio cuenta de lo que realmente estaban protegiendo. Un futuro lleno de amor y oportunidades. La sala se llenó de murmullos y el ambiente se volvió denso. Cuando el abogado de Carlos hizo su entrada, se sentó con un aire de confianza. Comenzaron a escuchar los testimonios, y al llegar al testigo que podía liberar a Carlos, Adriana sintió que todo su ser se tensaba. El testigo habló con claras verdades, describiendo cómo Carlos había sido fácil de manipular, y su declaración resonó ante el tribunal. La sorpresa y el alivio llenaron la sala al escuchar que Carlos no estaba solo en el camino que había recorrido. Cuando la juez hizo un gesto para continuar, el aire se volvió pesado nuevamente, pero la esperanza iluminaba los corazones de aquellos presentes. Finalmente, el veredicto llegó. Carlos escuchó las palabras de la juez con ansias. Por falta de evidencia concluyente y a la luz de los nuevos testimonios, el tribunal encuentra que Carlos no es culpable de los cargos presentados. La sala estalló en aplausos, mientras Adriana sintió que su corazón estallaba de alegría. Los niños corrieron hacia Carlos, quien los abrazó con fuerza. «Lo logramos, cariño, lo logramos», murmuró Adriana, mientras una lágrima de alivio rodaba por su mejilla. Habían luchado y prevalecido. A medida que las celebraciones comienzan, Carlos regresó a la vida familiar, decidido a no dejar que esos acontecimientos definieran su existencia. «He aprendido a apreciar cada pequeño momento», les dijo a sus hijos.
En los días siguientes, la familia se sintió más unida y por primera vez en mucho tiempo respiraron aliviados. Se deshicieron de viejos fantasmas. Adriana siguió adelante con la ONG, pero ahora con más carácter, y la causa se convirtió en más fuerte que antes. La comunidad estaba detrás, creando lazos para asegurarse que ningún padre tuviese que enfrentar una situación similar. El tiempo pasó y con el esfuerzo dedicado a mejorar, Carlos pasó a ser un defensor de otras familias, compartiendo su historia, mostrando la importancia de pedir ayuda. Los niños, inspirados, se involucraron en la ONG, organizando eventos y ayudando a jóvenes en riesgo. Era una conexión que había florecido entre ellos, un legado de amor y unión que forjaron juntos. En una jornada especialmente memorable, la organización recibió un reconocimiento a nivel estatal por su labor en la comunidad. Adriana se sintió orgullosa al mirar a su familia en el grupo de premiados. Con lágrimas en los ojos, los animó a nunca perder la fe en el poder del amor y el trabajo en equipo. Esa noche, mientras volvían a casa, las risas llenaban el vehículo, llenando el aire de una luz esplendorosa que prometía un futuro aún más brillante. Un año después de aquel evento significativo, la ONG se consolidó y comenzó a expandir su participación a otras comunidades. El crecimiento había sido impresionante y la familia disfrutaba de cada paso que daban. La verdadera fortaleza que habían cultivado a través de la adversidad se transformaba en nuevas oportunidades y relaciones. Adriana y Carlos trabajaban codo a codo, sencillamente amándose más cada día y comprometidos a afrontar lo que decidieran hacer juntos. Una mañana, mientras iban a la escuela, los niños miraron por la ventana emocionados. «Mira, mamá, el arco iris está saliendo», dijo Susana alegremente señalando hacia el cielo. Adriana lo vio y en ese instante comprendió que su familia, a pesar de las tormentas, había encontrado su hermoso arco iris. Fue un recordatorio de que las cosas hermosas a menudo emergen de las pruebas. Juntos decidieron que, independientemente de lo que la vida les presentara, siempre lucharían por su familia y por el amor que habían construido. Así, concluyó su viaje no como un simple final, sino como una respiración de renovación, sabiendo que su historia de resiliencia seguiría inspirando vidas más allá del propio viaje familiar. La esperanza siempre prevalecería, y lo que finalmente habían encontrado era una forma de vivir llena de luz, amor y conexión eterna.